La computadora en la era moderna se ha convertido en una herramienta primordial en nuestra vida diaria, está presente en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Desde el ámbito laboral hasta el entretenimiento personal, la computadora se ha vuelto indispensable. Pero, ¿qué es exactamente una computadora y cuáles son los elementos que la componen? En este video, exploraremos estos elementos claves para comprender mejor el funcionamiento de las computadoras. Una computadora es un dispositivo electrónico diseñado para procesar, almacenar y manipular datos de acuerdo con las instrucciones programadas. Es capaz de realizar una amplia variedad de tareas, desde simples cálculos matemáticos hasta operaciones complejas en áreas como el diseño gráfico, la inteligencia artificial, la investigación científica y más. Las computadoras están compuestas por una combinación de hardware, componentes físicos, y software, programas y datos. El hardware incluye la unidad central de proceso, CPU, las unidades de almacenamiento como el disco duro, la memoria RAM, los dispositivos de entrada y salida, la placa base, entre otros. El software proporciona las instrucciones y programas que permiten a la computadora realizar diversas tareas. Esto incluye sistemas operativos como Windows y Linux, así como aplicaciones de software específicas para realizar tareas como procesamiento de texto, diseño gráfico, navegación por Internet, entre otras. El procesador, también conocido como Unidad Central de Procesamiento, CPU, por sus siglas en inglés, es el componente principal de una computadora y desempeña un papel fundamental en su funcionamiento. La CPU es esencialmente el cerebro de la computadora y se encarga de ejecutar instrucciones y realizar operaciones sobre datos. La velocidad de la CPU, se mide en hercios, determina la rapidez con la que puede realizar estas operaciones. La función principal del procesador es procesar datos y ejecutar instrucciones de los programas que se están ejecutando en la computadora. Esto incluye una amplia gama de tareas, como realizar cálculos matemáticos, manipular y almacenar datos, controlar el flujo de información dentro del sistema y comunicarse con otros dispositivos. El procesador es esencial para el funcionamiento de una computadora, ya que es responsable de ejecutar todas las operaciones y procesos necesarios para realizar diversas tareas y ejecutar programas de manera eficiente. Es el componente central que impulsa el rendimiento y la capacidad de procesamiento de una computadora. La memoria RAM en una computadora sirve como una forma de almacenamiento temporal de datos que la CPU necesita para acceder rápidamente durante la ejecución de programas y procesos. Su función principal es proporcionar espacio de trabajo para los programas y datos que están siendo utilizados activamente en un momento dado. La memoria RAM es un tipo de almacenamiento volátil, lo que significa que pierde su contenido cuando la computadora se apaga. Esto la diferencia del almacenamiento permanente, como los discos duros y los SSD, que retienen los datos incluso cuando la computadora está apagada. La importancia de la memoria RAM radica en su rápida velocidad de acceso. A diferencia del almacenamiento permanente, que es más lento, la RAM permite a la CPU acceder a los datos de forma mucho más rápida. Esto es crucial para el rendimiento general de la computadora, ya que una cantidad adecuada de RAM puede acelerar la ejecución de programas y mejorar la capacidad de multitarea. El disco duro y el SSD, Solid State Drive, son dispositivos de almacenamiento utilizados en las computadoras para guardar datos de forma permanente. Ambos cumplen la función de almacenar programas, archivos, documentos, multimedia y otros tipos de datos, pero difieren en la tecnología que utilizan y en su rendimiento. La elección entre uno u otro depende de las necesidades individuales de rendimiento, presupuesto y preferencias personales. La placa base de una PC, también conocida como placa madre o motherboard, es el componente principal que conecta todos los demás componentes de hardware de la computadora. Su función principal es proporcionar un medio para que estos componentes se comuniquen entre sí y con la CPU. La placa base tiene ranuras, conectores donde se conecta la memoria RAM, la CPU, las tarjetas de video, sonido, red, los discos duros, los SSD, la fuente de poder, entre otros. La placa base distribuye la energía eléctrica proveniente de la fuente de poder a todos los componentes conectados, garantizando que cada parte de la computadora reciba la energía necesaria para su funcionamiento. Coordina y controla el flujo de datos entre la CPU, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento y los periféricos.
Esto implica el manejo de la transferencia de datos entre estos componentes y el procesamiento de instrucciones enviadas por la CPU. La placa base contiene circuitos y controladores que permiten que los diferentes componentes de hardware se comuniquen entre sí de manera eficiente. Esto incluye la gestión de la transferencia de datos a través de los buses de datos y la administración de protocolos de comunicación como USB, SATA, PCI, entre otros. La tarjeta gráfica o tarjeta de video es un componente esencial de una computadora, se encarga de procesar y renderizar imágenes en la pantalla. Su función principal es generar los gráficos y las imágenes que vemos en la pantalla, incluyendo el escritorio de la computadora, aplicaciones, juegos, videos y otros contenidos visuales. La tarjeta gráfica procesa y renderiza imágenes en 2D y 3D, incluyendo gráficos de alta resolución, efectos visuales, animaciones y modelos tridimensionales. En el caso de los videojuegos, la tarjeta gráfica es especialmente importante porque procesa gráficos en tiempo real y ejecuta complejos cálculos visuales para ofrecer una experiencia de juego óptimo y de alta calidad. La fuente de alimentación o fuente de poder es un componente esencial en una computadora. Su función principal es proporcionar energía eléctrica de manera estable y segura a todos los componentes del sistema. La fuente de alimentación regula el voltaje y la corriente eléctrica para garantizar un suministro constante y estable de energía a los componentes de la computadora, protegiéndolos contra fluctuaciones de voltaje que podrían dañarlos. Los dispositivos de entrada son componentes periféricos de una computadora que permiten al usuario ingresar datos, comandos y señales a la máquina para su procesamiento. Estos dispositivos facilitan la interacción entre el usuario y la computadora, permitiendo que se introduzcan instrucciones y datos para su procesamiento y manipulación. Los dispositivos de entrada más comunes incluyen el teclado, el ratón, el escáner, el micrófono, la cámara web, entre otros. Cada uno de estos dispositivos tiene una función específica que permite al usuario interactuar con la computadora de diferentes maneras, ya sea ingresando texto, moviendo el cursor, escaneando documentos, grabando audio, capturando imágenes, entre otras acciones. Los dispositivos de salida son componentes de una PC que muestran, presentan o transmiten información procesada por la máquina al usuario o a otros dispositivos. Estos dispositivos convierten los datos procesados por la computadora en formas comprensibles y utilizables para el usuario o para otros sistemas externos. Algunos ejemplos comunes de dispositivos de salida incluyen el monitor, la impresora, los altavoces o auriculares, el proyector y cualquier otro dispositivo que presente información de salida de la computadora en forma visual o auditiva. Estos son los componentes básicos de una computadora, aunque dependiendo de su uso específico, pueden tener otros componentes adicionales o especializados. Por ejemplo, una computadora destinada a juegos puede tener componentes más potentes, como una tarjeta gráfica de alto rendimiento, mientras que una computadora de servidor puede tener múltiples CPU y una gran cantidad de memoria RAM y almacenamiento. Hemos llegado al final del video. Si te pareció interesante este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido similar.